Podríamos haber llamado a este capítulo la masonería contra la enseñanza católica, y no nos equivocaríamos en uno de los propósitos esenciales de lo que ha sido la masonería en los 2 últimos siglos. Pero lo hemos titulado, para concretar más, la Francia masónica, cuna de la enseñanza laica. Y es así, en el siglo de las luces creció la desconfianza e incluso el odio hacia la Iglesia y el deseo de excluir la fe católica de la sociedad, sobre todo la enseñanza de los niños y de los jóvenes. El anticlericalismo de los ilustrados y de los enciclopedistas especialmente, de un Diderot o de Voltaire, era algo proverbial. Las reformas ilustradas, inspiradas, propiciadas por la masonería, se dirigieron al objetivo, sobre todo, de fulminar a las congregaciones religiosas, especialmente a las que se dedicaban a la enseñanza, y de forma muy especial a los jesuitas, que ostentaban un gran poder e influencia en la educación de los jóvenes. De hecho, se expulsaría, como sabemos muy bien, a los jesuitas de muchos países hasta llegar a la disolución en 1773, con la connivencia incluso del Papa. La expulsión de los religiosos conllevaba la incautación de sus bienes por parte del Estado. Ese odio contra la religión iba acompañado o nacía del caldo de cultivo del racionalismo y del absolutismo de Estado, ese absolutismo ilustrado. Los liberales, sobre todo los liberales más furibundos, difundieron el mito de que la Iglesia era opresora y había condenado a la humanidad a la ignorancia. Estos mismos liberales van a ser los que se van a hacer con los bienes de la Iglesia cuando se produzca la desamortización, cuando se expulse a los religiosos y el Estado se haga con sus propiedades. Nunca va a ser el pueblo o los más pobres los que se beneficien de estas desamortizaciones, sino que ellos quedarán desamparados, ya que era precisamente la Iglesia y las congregaciones religiosas las que se hacían cargo de los más necesitados antes de la expulsión. No es extraño, por lo tanto, que sea en esta época precisamente cuando se prohíbe a los indios la enseñanza en sus propias lenguas. Aquellas lenguas, aquellos idiomas indígenas que habían sido preservados precisamente por la labor de los misioneros, que habían creado manuales para profundizar en el conocimiento de aquellas lenguas indígenas. Pues bien, ahora se prohibían totalmente. Así lo hicieron los representantes del despotismo ilustrado, entre ellos Carlos III, en una cédula de 1770, condenando de esta manera a los que no eran criollos, es decir, no tenían padres españoles, a la privación de la educación y, evidentemente, a un subdesarrollo de su cultura y de su lengua. Hoy, muchos gobiernos viven de las consecuencias de todo eso, con la excusa de velar por el estado del bienestar, por la protección de los derechos de los niños, han tomado el control de la educación, extralimitándose en su función que debiera ser subsidiaria. Es propio de los regímenes totalitarios que el Estado divinizado se apropie de todas las dimensiones de la sociedad, públicas y privadas, y por lo tanto también de la educación de los niños, que es lo que se pretende. El Estado se presenta así como origen de todos los ciudadanos, también y de todos sus derechos. Vamos a ver, pues, de dónde brota toda esa promoción de la enseñanza laica en contra de la enseñanza católica. Hemos de irnos a Francia, decíamos, la cuna de la enseñanza laica. La Revolución de 1848 en Francia fue la primera de aquella serie de revoluciones liberales que asolaron toda Europa y que terminaron con muchos regímenes absolutistas. En Francia supuso la abdicación de Luis Felipe y el paso a la Segunda República. Se hicieron entonces elecciones generales, las primeras con sufragio universal masculino, eso sí, y se eligió presidente de la República Francesa a Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte. Así pues, los republicanos se vieron orillados en el poder
¿no? Y las ideas monárquicas volvieron de alguna manera a imponerse con su tono conservador. Enviaron tropas a Roma para defender al Papa y los estados pontificios cuando estos eran amenazados por los revolucionarios republicanos italianos. Votaron, y esto interesa para el tema que estamos tocando, la ley Fayú, que colocó la enseñanza bajo el control de la Iglesia Católica. Esto provocó en los ambientes republicanos una marea de anticlericalismo feroz, aunque todavía solapado. Napoleón III, porque iba a ser Napoleón III, dio un paso más, dio un golpe de Estado a la República y se proclamó emperador. En efecto, Napoleón III. El golpe de Estado redujo a silencio a la opinión republicana durante un tiempo. No obstante, a partir de 1860 el Segundo Imperio se liberalizó. Napoleón III había perdido en parte el apoyo de los católicos, pues había ayudado a Víctor Manuel II a realizar la unificación de Italia contra los estados pontificios. Acabó apoyando esta opción que estaba propiciada por movimientos y por masones en Italia. El emperador buscó entonces nuevos apoyos en los liberales. La influencia republicana, por lo tanto, se hizo más fuerte en este periodo. La masonería se iba haciendo también más fuerte y, por lo tanto, más influyente. La francmasonería consideraba como misión suya difundir la instrucción, la enseñanza, definir los fundamentos de una moral ya alejada de los dogmatismos religiosos, amparada en ideologías deístas y agnósticas, reforzado sobre todo por el crecimiento del movimiento republicano y también del socialismo y por la movilización activa del proletariado, se organizó para alcanzar ese fin, derribar la educación católica en las escuelas. Ahí empezó todo ese movimiento. En Bélgica, en 1864, la Liga de la Enseñanza es creada con objeto de limitar la intervención del clero en la escuela. Un profesor francés, Jean Massé, lanzó la iniciativa, siguiendo este ejemplo, de fundar también una liga similar en Francia, concretamente en el año 1866. Desde su origen, las actividades de esta liga irían estrechamente ligadas a la masonería, como veremos. La Liga Francesa de la Enseñanza tenía como objetivo la extensión de la instrucción popular, la creación de una enseñanza primaria gratuita obligatoria. Fue el primer secretario de la Liga, Emmanuel Bauchet, quien añadió el calificativo de laica a esta Liga de Enseñanza, ¿no? Y a sus propósitos. Este Bauchet fue admitido en la masonería en 1874, no podía ser de otra manera, y el mismo Jean Massé ya había sido iniciado en 1866 en la logia La Perfecta Armonía de Mulhouse. Ya vemos que los actores principales de esta acción contra la escuela católica van a ser masones. La Liga de la Educación se proponía entonces establecer un servicio de educación pública libre de la tutela de la Iglesia Católica, dice en sus escritos. La Liga creció y en diciembre de 1867 había casi 5.000 miembros y 3 años después casi 18.000 socios protectores. Paralelamente a la iniciativa de Massé, el mismo Gran Oriente de Francia va a crear su propia sociedad para la instrucción primaria y van a ser innumerables el número de escuelas masónicas, escuelas laicas, que auspiciadas bajo el Gran Oriente francés van a ser creadas en todos los lugares de Francia. Tengo aquí una lista larguísima, no es exhaustiva, pero tampoco voy a citarla para no añadir más datos innecesarios. Pero el número de escuelas laicas que se fundaron por inspiración masónica fue impresionante. Hubo desde entonces una serie de acontecimientos que vinieron todos seguidos. La llegada de la República, nuevamente la derrota militar frente a Prusia, que fue fatal para Francia y sobre todo para Napoleón III, la victoria electoral de los monárquicos, el aplastamiento de la Comuna
La Comuna, este periodo breve, va a ser muy importante, va a durar solo durante 70 días, pero tomó medidas radicalísimas de inspiración revolucionaria y anticristiana, como la instrucción laica misma, la libertad de conciencia, o otras medidas profundamente anticlericales. Karl Marx, nada menos, va a considerar siempre la Comuna de París como el primer experimento real, ¿no? Como la primera revolución auténticamente proletaria. La francmasonería y la Liga de la Enseñanza conjugaron de nuevo sus actividades en 1870. Siempre actuaron al consuno. Juan Massé presentó un proyecto de solicitud a favor de la enseñanza obligatoria para complementar el proyecto gubernamental de gratuidad de la instrucción primaria. La Asamblea General del Gran Oriente de 1870 adoptó por unanimidad esta proposición, añadiendo no solo la petición de una enseñanza obligatoria y gratuita, sino añadiéndole el adjetivo de laica, ¿no? Que era su intención. Así dicen los escritos de aquella Asamblea General del Gran Oriente. La Asamblea General, tomando en consideración el deseo formulado originalmente por el hermano Massé, desarrollado y apoyado en el seno de la francmasonería por las logias, decide por aclamación y unanimidad asociarse a esta manifestación en favor de la enseñanza gratuita, obligatoria y laica, y que el expediente de esta resolución será enviado al señor Jules Simon. Este Jules Simon era otro masón que dirigía la oposición republicana en aquel momento y que más tarde iba a ser precisamente ministro de Instrucción Pública, para que lo haga llegar al despacho del órgano legislativo. Esta era la influencia, la acción en sede política de la masonería en aquel tiempo. La solicitud de la Liga, como digo, en principio no contenía la palabra laica, pero ya se ocupó el Gran Oriente francés de implementar esta exigencia. Así pues, nos encontramos ya en la Tercera República. Primero tuvo un gobierno conservador, el de McMahon. Los círculos de la Liga, después de McMahon, volvieron a renacer como sociedades educativas republicanas, ya que los republicanos ganarían las siguientes elecciones de esta Tercera República, en 1877 y en 1881. Aquí aparece un personaje que es fundamental, que es Jules Ferry, presidente de la izquierda republicana, que ocupó la cartera de Instrucción Pública y después asumió la presidencia del Consejo de Instrucción Pública. Fijaos su influencia en el tema educativo. 5 años después se iba a hacer también masón en el Gran Oriente de Francia, no podía ser de otra manera. Su objetivo, confeso, fue siempre sustraer la educación de los niños y de los jóvenes de manos de la Iglesia. Este objetivo era indispensable, ¿para qué? Pues evidentemente para que la República por fin se hiciese irreversible, educando a los niños en los ideales republicanos y procurando maestros republicanos dóciles instrumentos para esta política de educación. Otro personaje fundamental, León Gambetta, en 1877, también el masón, realizaba en la Cámara de los Diputados su famosa denuncia, Le clericalisme, voilà l'ennemi. El clericalismo, he aquí el enemigo. Pero fijaos, como señala con acierto Jean Duchesne, dice así: dado que la Iglesia romana era ampliamente mayoritaria en Francia, anticlericalismo era una forma de evitar abiertamente llamar anticatolicismo a esta intención de marginar las expresiones de fe hasta que se vuelvan invisibles o al menos insignificantes en el paisaje sociocultural. Estos eufemismos se van a utilizar continuamente. Anticatolicismo, eso sería muy duro decirlo en una sociedad como la francesa, donde la influencia católica era grande todavía. En Francia había 35.000 sacerdotes seculares, 30.000 sacerdotes religiosos y más de 120.000 religiosas. Por lo tanto, no se podía decir directamente anticatolicismo, se decía anticlericalismo. Estos eufemismos se van a usar mucho para intentar meter la palanca en aquellas
aquella sociedad todavía católica, ¿no?, pero que se pretendía que cambiase hacia posiciones laicas. Palabras como libertad, tolerancia, respeto hacia las otras culturas o religiones son eufemismos muy sibilinos que se utilizan con esos fines. El 16 de junio de 1881, siendo presidente del Consejo de Ministros y ministro de Instrucción Pública Jules Ferry, era votada en París la primera de las grandes leyes de enseñanza gratuita, obligatoria y laica. Poco antes, la primera Asamblea General de la Liga, que había tenido lugar del día 18 al 21 de abril de 1881, se había llevado a cabo, fijaos, en los locales del Gran Oriente de Francia. Por aquellas fechas ya había cambiado su nombre original por el de Liga Francesa de la Enseñanza, y el 21 de abril la Liga es consagrada Organización Republicana por el mismo León Gambetta. Es precisamente en esta época cuando también se va a producir una mutación importante en el Gran Oriente de Francia. Concretamente en 1877, asumirá decididamente, en contra de las ideas deístas que habían caracterizado a la masonería regular y a la masonería inglesa, asumirá su posición laica, adogmática y republicana al suprimir de su constitución aquella frase que era muy propia de las constituciones masónicas: la francmasonería tiene por principio la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Eso se arranca de las constituciones del Gran Oriente de Francia, que vemos que está en una posición beligerante contra la Iglesia, anticlerical y anticatólica profundamente. La llegada al poder del Partido Radical acentuó todo este proceso laicista. En 1904, a las órdenes religiosas se les prohíbe enseñar y muchas de ellas fueron expulsadas. En 1905, siendo primer ministro Émile Combes, otro personaje importante en este proceso, se votó la ley de separación de Iglesia y Estado, y los ministros sagrados dejaron de percibir el salario del Estado, lo que ponía fin de esta manera al concordato napoleónico de 1801. Los bienes muebles e inmuebles de culto de las congregaciones de la Iglesia fueron todos nacionalizados. Los republicanos promulgaron la libertad de reunión, de asociación y prensa, el derecho al divorcio, etc. Dice Jean Sevilla en Quand les catholiques étaient hors les lois, cuando los católicos estaban fuera de la ley, en este libro suyo, dice lo siguiente: del 9 al 15 de julio de 1904, para que nos hagamos idea del volumen, ¿no?, ingente de transformación social que se iba a producir, el Journal Officiel anuncia el cierre inmediato de más de 2.200 escuelas en 6 días. El 4 de septiembre en Auxerre, en el curso de un discurso en el que anuncia su resolución de conducir a la separación de la Iglesia y del Estado, Combes hace balance de su acción y se jacta de haber hecho cerrar desde 1902 nada menos que 14.000 instituciones educativas de la Iglesia, que estaban en poder de las congregaciones, y que serían como 4 de cada 5 de las que existían entonces. Bien, este es el volumen del ataque contra la Iglesia, ¿no?, y de la labor laicizadora que se llevaron a cabo en esos años. A los religiosos se les dio la opción de secularizarse o de exiliarse del país. La mayoría optó por lo segundo, produciéndose un éxodo de más de 50.000 religiosos. Esta infausta ley de 1905 declara claramente: la República no reconoce, no paga ni subsidia religión alguna. La respuesta de la Iglesia evidentemente no se hizo esperar. San Pío X, en la encíclica Vehementer de 1906, dice: que sea necesario separar la razón del Estado de la Iglesia es una opinión seguramente falsa y más peligrosa que nunca, porque limita la acción del Estado a la sola felicidad terrena, la cual se coloca como meta principal
en la sociedad civil y descuida abiertamente como cosa extraña al Estado la meta última de los ciudadanos, que es la beatitud eterna, preestablecida para los hombres más allá de los fines de esta breve vida. En 1905, en Francia, en verdad se puede decir que la religión se convirtió ya definitivamente en un asunto puramente privado. Vamos ahora a fundamentar un poco por qué la Iglesia tiene derecho, no solo derecho, es su misión y tiene la obligación de educar a los niños, a los jóvenes, a los pueblos, a las naciones. Lo decía muy bien San Pío X en esta encíclica Vehementer. La misión del Estado no es solo la felicidad terrena, está hablando con hombres que tienen una realidad espiritual, por lo tanto ha de promover también el crecimiento espiritual, la formación espiritual de los miembros de la sociedad, especialmente de los niños y de los jóvenes, si quiere el bien verdadero para ellos, porque el hombre es un ser espiritual, no solo tiene necesidades materiales. Por eso Pío XI vendrá a afirmar a posteriori: es derecho inalienable de la Iglesia y al mismo tiempo deber suyo inexcusable vigilar la educación completa de sus hijos, los fieles, en cualquier institución pública o privada, no solamente en lo referente a la enseñanza religiosa allí dada, sino también en lo relativo a cualquier otra disciplina y plan de estudio, por la conexión que estos pueden tener con la religión y la moral. La Iglesia posee la verdad revelada, la verdad sobre Dios, pero la verdad sobre el hombre. Y sin esa verdad el hombre no puede ser educado y no puede alcanzar la felicidad, que no es plena en este mundo, sino es una felicidad trascendente en la beatitud eterna. Pío XI llega a afirmar que todo este conjunto de tesoros educativos, de infinito valor, pertenece de una manera tan íntima a la Iglesia que viene como a identificarse con su propia naturaleza. Es parte de su misión, de su naturaleza. La educación está en el corazón de la misión de la Iglesia. Ha recibido el mandato de ir al mundo entero y predicar el Evangelio para salvar a los hombres. Solo ella es madre y maestra y puede dar respuesta a los interrogantes antropológicos, porque conoce la verdadera realidad del hombre, ya que la educación debe ser en virtudes intelectuales y morales. Solo por ahí se llega a la verdadera realización del hombre en plenitud. Fijaos, hasta el Concilio Vaticano II reafirmó esta misión. En Gravissimum Educationis, esta declaración sobre la educación cristiana, dice: debiendo la Santa Madre Iglesia atender toda la vida del hombre, incluso la material, en cuanto está unida con la vocación celeste, para cumplir el mandamiento recibido de su divino fundador, a saber, el anunciar a todos los hombres el misterio de la salvación e instaurar todas las cosas en Cristo, le toca también una parte en el progreso y en la extensión de la educación. Es decir, hay que afirmar que la educación está intrínsecamente ligada a la evangelización. Es misión de la Iglesia enseñar, porque posee la verdad revelada. En consecuencia, todo esto es fruto de esa encarnación del Verbo, ¿no? Y por lo tanto, de ese lugar que debe ocupar el verdadero humanismo cristiano en la sociedad, huyendo de las dos tentaciones, que a veces nos acechan. La primera es la del naturalismo, que ya la hemos visto, que reduce al hombre a su condición puramente natural, lo cual es negación de la verdadera naturaleza humana, porque el hombre es mucho más que su condición natural. Y el otro error o tentación es el sobrenaturalismo, ¿no? Es la huida del mundo del cristiano, de pretender no inmiscuirse en las cosas del mundo, ¿no? En la transformación de la sociedad, en la educación de los jóvenes y los niños, no. Tenemos la obligación nosotros también, la Iglesia de Cristo, la Iglesia del Verbo encarnado, tiene la obligación de encarnarse y de transformar la sociedad, de educar a la sociedad y a los hombres.